Hi everyone, welcome students to our first English class. Bienvenidos a todos a la primera clase de inglés. Well, last night we kind of struggled with some technical details with the class. Anoche tuvimos un poco de dificultades técnicas con la clase because a lot of people were not able to enter the class porque mucha gente no pudo ingresar a la clase. So today we gotta basically um, have the same class as yesterday, so everyone can access the same information from the beginning as the others. Así que el día de hoy vamos a grabar toda la clase, la misma clase que hemos tenido anoche, para que todos tengan la misma información desde el principio, para que nadie se pierda nada, porque anoche al tratar de solucionar algunos problemas que teníamos sobre la marcha, quizás hemos perdido un poco de tiempo y muchas personas no han logrado tener la misma información desde el principio, etcétera. Así que vamos a grabar la misma clase de ayer hoy. Así que me voy a poner una hora para... Listo, ya tenemos nuestro temporizador y vamos a empezar a desarrollar la misma clase de anoche el día de hoy. Entonces lo primero que hicimos anoche era darles la bienvenida, me presenté y les expliqué que nuestro taller de inglés está enfocado no al aprendizaje instantáneo o al, al aprendizaje intensivo del inglés, porque al tener solamente 15 días de aprendizaje, la meta no es que dominen el inglés en tan poco tiempo o que salgan de este taller hablando fluidamente, ¿no? Hemos hecho hincapié en que la meta real de este curso es es darles a todos ustedes herramientas, recursos también, ideas y motivación más que nada para que cada uno, terminado el taller de inglés, se sienta listo como para ustedes mismos por su cuenta recabar todo tipo de información y otras herramientas más para seguir aprendiendo inglés por sus cuentas. Entonces, ese es el enfoque que le queremos dar al taller de inglés. Es un enfoque autodidacta. Más allá de recordar muchas cosas básicas del inglés o de enseñarles nuevas estructuras gramaticales o vocabulario, etcétera, más allá de solo eso, queremos darle un valor agregado al curso y poder, poder darles esos recursos a todos ustedes para que se sientan seguros y crean que y logren convencerse de que es muy posible tener un aprendizaje autodidacta en cualquier ámbito, en cualquier tema, ya sea en cualquier tema de aprendizaje, ya sea algún tema científico, algún tema artístico, y en este caso, como es un idioma, es muy posible hacerlo uno mismo por cuenta propia, seguir y seguir aprendiendo, porque información tenemos en todos lados, de forma gratuita, en internet, tenemos muchas fuentes de conocimiento y tenemos que saber aprovecharlas y usarlas a nuestro favor. Entonces, esta primera diapositiva lo que hace es recordarnos nuestro plan de estudio de estos 15 días que tenemos en adelante, que siguen el programa inicial que les mandamos en el PDF el primer día. Y el primer día lo que corresponde es llevar estos temas, es básicamente un recordatorio, es para refrescar la memoria acerca de estos temas que son muy básicos para el inglés, que son temas que quizás muchos de ustedes ya han visto en el colegio, en la materia de lengua extranjera, inglés. Entonces, como primera clase no va a ser
No va a ser una clase muy intensiva en el sentido de que no va a haber mucha información extra que tienen que aprender. Simplemente es recordar. Porque vamos a ver saludos básicos, vamos a ver presentaciones, cómo uno se presenta ante los demás, los pronombres personales que también se supone que ya saben y tienen que aprender bien. El verbo to be y sus conjugaciones con los pronombres. Y vamos a terminar repasando la estructura gramatical número uno que tenemos en nuestro taller, que es el presente simple con el verbo to be. Vamos a empezar con los saludos básicos. Dentro de los saludos básicos, aquí hay dos diapositivas, formales e informales. ¿Se fijan? Esta noche hemos aclarado que depende del contexto en el que estamos, debemos usar cierto tipo de saludos u otros. Si es un contexto formal, em, se sobreentiende que debe haber un margen de respeto entre las dos personas que se están comunicando. Puede ser de un estudiante hacia su maestro o de una persona joven a una persona mayor. Esos son los contextos formales que debemos seguir. Y así como en el español, en el inglés también existen formas y formas de hablar. No es lo mismo hablarle a tu amiguito que hablarle a una persona mayor, por ejemplo. Entonces los saludos formales son, en realidad existen muchos más, ¿no? Pero los más básicos y los que seguramente ya conocen son esos de aquí. Son 7 los que vamos a recordar hoy. Tenemos para empezar hello, que es un hola, así de simple. Hello, hello, hello. Es un saludo que se puede decir en cualquier momento del día, en la mañana, en la noche, en la madrugada, al mediodía, en la tarde, etcétera. Siempre funciona porque, igual que en español, significa hola. Se puede decir en cualquier momento. Segundo tenemos good morning. Good morning. Anoche lo que yo les decía que como somos tantos estudiantes es un poco difícil, bueno, más bien medio imposible darles un seguimiento personal a cada uno sobre su pronunciación, así que yo les recomiendo que a medida que vayan escuchando cada palabra en inglés que yo diga, ustedes las repitan y repiten y repiten hasta que les salga lo más parecido posible, ahí desde donde están, desde sus casas. Entonces, seguimos. Good morning. Good morning. Good morning es un buenos días, igual que en español, se lo dices solamente en las mañanas, ya que morning significa mañana y good significa bueno. Good morning es como decir buenas mañanas, no hay donde perderse. Tercero, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Esto se utiliza para las tardes, pasado el mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos, entradita la noche más o menos. Después tenemos good evening. Good evening. Significa buenas tardes o buenas noches. Puede significar cualquiera de los dos. Pasa que en algunos países donde se habla inglés, que son países de nuestro hemisferio norte, ya sea Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etcétera. En esos países suele anochecer un poco más temprano que aquí en Bolivia, por ejemplo. Depende la temporada, igual depende la estación del año, pero generalmente suele anochecer desde las 5 o 6 de la tarde, más que todo en invierno. Entonces, apenas estén, bueno, imagínense que están en un país anglosajón, en un país angloparlante, y independientemente de la hora que sea, porque esta no es una regla general, que sí o sí a las 5 p.m. cambia el saludo, o sí o sí a las 6 p.m. cambia el saludo, simplemente notan que empieza a anochecer, y bueno, ya saben que tienen que cambiar de saludo. Entonces un good evening significa buenas tardes, pero también significa buenas noches. Pero seguramente se pueden confundir con el good night. ¿Qué hay del good night y por qué no lo he incluido aquí como saludo? Si bien good night significa buenas noches, no es tanto un saludo. En realidad no es un saludo. Se lo dice para despedirse más bien. Good night es un buenas noches, pero cuando uno ya se va a dormir. Entonces es una frase de despedida. Por eso no lo hemos incluido. En cambio, el good evening es un buenas noches de saludo.
Imagínense que están entrando a un auditorio con mucha gente, recién va a empezar una velada, digamos un concierto musical, algo así. ¿Y qué van a decir a todas las personas ahí? ¿Van a decir good evening o van a decir good night? Si están saludando, si están entrando recién a ese lugar, tienen que decir good evening. Digamos que el concierto, la velada musical termina, todos están yendo a su casa, hay que corresponde decir good evening o good night. En ese caso, corresponde decir good night porque se están despidiendo. Ese es el pequeño detalle, muy bien. Sigamos con el quinto saludo. Más que un saludo es una pregunta de ¿cómo estás? El famoso how are you? How are you? How are you? Significa literalmente ¿cómo estás? Aunque después vamos a ver otras formas de decir esto, ¿cómo estás? Que son más naturales, digamos. Este how are you es muy demasiado formal. Tan formal que incluso llega a ser un poco forzado. Em, Porque existen ciertamente otras formas más coloquiales, más amistosas de expresar este cómo estás. Y vamos a ver más adelante. Después tenemos good to see you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Significa qué bueno verte. Esto puede funcionar tanto como un saludo como para una despedida. Si estás llegando, te ves con un amigo y le dices, good to see you, qué bueno verte, ¿cómo estás? O para despedirte también, así de, bye bye, good to see you. Funciona como despedida también. Y el nice to see you, que es prácticamente lo mismo que el good to see you, solo cambia, si se fijan aquí, la primera palabra. Pero ambas palabras, tanto good como nice, significa bueno, o agradable, o bonito si quieren. Entonces ambas funcionan. Vamos a ver ahora saludos informales. Esto es dentro de un contexto de confianza. Cuando tienes mucha confianza con la persona con la que te estás comunicando, recién puedes utilizar un saludo informal. Puede ser de un amigo, otro amigo, personas de la misma edad, dentro de la familia igual, o tu compañero de trabajo, etcétera. En esos contextos funcionan estos saludos informales. Tenemos un hi o un hey, que son variantes del hola, pero más abreviados. Hi o hey. Y tercero, how it's going. How it's going. How's going. Significa, si traducimos literalmente palabra por palabra, nos da algo así como, ¿cómo está yendo eso? Más o menos. ¿Cómo está yendo? Pero traducido ya en contexto, un contexto más entendible, se traduce como a cómo te va, ¿no? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va? Y bueno, podemos combinar cualquiera de estas preguntas con este saludo inicial que es un hi o con un hey. Por ejemplo, si combinamos el tercer saludo que es how it's going con un hi, lo primero que decimos es hi, how it's going. Hi, how it's going. Hi, how it's going. Van a sonar muy naturales si repiten así tal como estoy diciendo, con la misma entonación, con el mismo acento, digamos, y van a sonar muy naturales. El inglés es un idioma que es muy entonado y dependiendo la entonación que uno le dé a la hora de hablar, uno va a sonar más natural o más amigable o, o también todo lo contrario, va a sonar más distante, más frío. Es así, eso es lo interesante del inglés, es un idioma muy entonado. Muchas de los contextos igual de comunicación se sobreentienden y se transmiten mejor, se comunican mejor si tenemos una correcta entonación de las palabras. No es lo mismo decir, por ejemplo, hi, how it's going, que decir hi, how it's going. Si se fijan, ahí hago un énfasis en mi entonación, en la forma en cómo coloco las palabras y cómo las entono. Entonces haga mucho énfasis también en no solo repetir
las letras, las palabras que escuchan, sino también en imitar la entonación que yo le doy, el énfasis a mi entonación vocal. ¿Ok? Siguiente, tenemos How are you all? How are you all? How are you all? Significa ¿cómo están todos? Es lo mismo que el How are you, si se fijan, solo que al final le añadimos all. All significa todos. Entonces este es un saludo, digamos, para ya referirse a un grupo más grande de personas. Si entran a una clase, su primera clase, no conocen a nadie y hay muchas personas, bueno, pueden utilizar esto y daría bien. Pues nuestro penúltimo saludo es un How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Literalmente, palabra por palabra, significa cómo, cómo tú estás haciendo. Más o menos, cómo tú estás haciendo. Este doing se traduce como haciendo. Haciendo, de hacer, del verbo hacer. Entonces, aquí en la clase de anoche yo aproveché para darles un pequeño paréntesis y aclarándoles algo muy importante que tienen que tener en cuenta desde el principio todos, que es básicamente que aprender un nuevo idioma es un ejercicio para abrir la mente. ¿Por qué? Porque al momento de aprender un nuevo idioma, vamos a toparnos con muchas situaciones que nos parezcan un poco extrañas, porque si estamos muy acostumbrados a traducir palabra por palabra, vamos a encontrarnos con que los idiomas nuevos no funcionan tal como nuestro propio idioma. De hecho, ningún idioma funciona exactamente igual que el otro. Porque si todos los idiomas funcionaran igual, no habría tanta diversidad lingüística en el mundo, todos habláramos lo mismo. Cada lengua del mundo es básicamente una forma diferente de ver las cosas, de ver la vida, de ver el mundo, etcétera. Entonces, aprender un nuevo idioma también es un ejercicio filosófico en ese sentido, porque nos ayuda mucho a tener la mente abierta y aceptar muchas cosas tal y como son, sin cuestionar mucho y tratar de encontrarles absolutamente toda la lógica. De tener lógica, obvio que tiene lógica muchas cosas, pero a veces nos encontramos que quizás no tienen mucho sentido algunas cositas, algunos pequeños detalles, como en este caso, por ejemplo, si traducimos literal palabra por palabra, no tiene mucho sentido decir cómo estás haciendo y que eso se traduzca a un cómo estás o un cómo vas, un cómo te está yendo, etcétera. Entonces, lo que yo les recomiendo tener desde el principio es una mente abierta, porque la lingüística no es una ciencia exacta, donde 2 más 2 siempre es 4. La lingüística más bien es una ciencia social, si quieren, pero no es una ciencia exacta. La gramática no es una ciencia exacta. Entonces, más allá de yo querer acostumbrarlos a ustedes a traducir palabra por palabra, quisiera que solamente aprendan a traducir el contexto más que solo palabra por palabra. Y de esa forma van a poder recién entender un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. En el colegio quizás sí a muchos nos han enseñado el inglés con ese enfoque de traducir palabra por palabra, memorizar listas, etcétera. Pero lo que en realidad es más útil que eso es tratar de ver un poco más allá del significado de todas las cosas y entender que si estamos entrando en un terreno desconocido como es una lengua extranjera, un nuevo idioma, es terreno desconocido, entonces tenemos que andar con cuidado y, y ser bastante receptivos con las nuevas ideas, con los nuevos pensamientos, no enfrentarnos mucho a ellos, sino más bien solo aceptarlos y entender que así funciona y punto. Así como en el inglés hay cosas que nos van a parecer extrañas,
para un, para un inglés, para una persona de Inglaterra, aprender español también le podría resultar un poco chocante porque va a encontrar igual en nuestro idioma cosas que le resulten extrañas, ¿no? Entonces eso, vamos a ser personas de mente abierta para aprender un nuevo idioma, ¿ok? Siguiente tenemos what's up. What's up. What's up es un qué tal y se utiliza en un contexto ya súper informal, o sea, ya es más de barrio, de calle, si quieren verlo. Es muy, muy, muy en confianza que dices un what's up. Se lo puedes decir a tu familia, a tu hermano, a tu amigo, a tu muy amiguito quizás. Entonces, vamos a retroceder un poco y vamos a ver aquí ese saludo, el how are you. Les decía que existen más formas de decir cómo estás, ¿no? Y justo lo que veíamos aquí, ciertamente hay formas más coloquiales, digamos, más amistosas de expresar eso, cómo estás. Pueden utilizar cualquiera de estos, pero yo les recomiendo utilizar este, el penúltimo, el how are you doing? How are you doing? How are you doing? Porque suena muy, muy natural. En Estados Unidos al menos mucha gente prefiere decir esto antes que un how are you. De hecho, nunca escucho que me digan how are you. O bueno, muy pocas veces al menos. Lo que más escucha es que te digan how are you doing? How are you doing? Entonces, ya tenemos nuestros saludos. Pueden combinar un hi con un how are you doing y ya tienen un saludo bastante natural, bastante reconocible igual. Hi, how are you doing? Hi, how are you doing? Entonces traten de repetir no solo las palabras, como les digo, sino también la entonación. Hi, how are you doing? Hi, how are you doing? Cualquiera de las dos entonaciones, ¿no? Tiene que sonar a pregunta, tiene que sonar amistoso, tienen que sonar así. Ahora vamos con las respuestas. Una cosa es preguntar y otra cosa es responder. ¿Cómo se responde a un how are you doing, por ejemplo? Acuérdense que how are you doing significa cómo estás. ¿Cómo se responde un how are you doing? Tenemos tres tipos de respuestas. Tenemos respuestas de bienestar, respuestas de malestar, que no son muy usuales, pero igual es bueno aprender. Y respuestas neutras, que son no necesariamente ni bien ni mal, simplemente ahí nomás. Entonces, vamos a ver las respuestas de bienestar. ¿Cómo se responde a un how are you doing cuando estamos bien, cuando estamos de buen ánimo? Podemos responder pretty good, pretty good, pretty good. Aquí tenemos otro detalle extraño si quieren verlo. Pretty en sí es un adjetivo calificativo en inglés que significa bonito o lindo. Pero eso solo funciona cuando delante tenemos un sustantivo. En este caso, good no es sustantivo, es otro adjetivo que significa bueno o bien, digamos. Entonces, en este contexto, el pretty ya no significa lindo o bonito, sino significa bastante. Anótenselo bien esto, bastante. Entonces, decir pretty good no significa bonito bien, significa bastante bien. Segundo, tenemos una variante de lo mismo. Solo cambiamos el pretty por really. Really. Really good. Really good. Really good. Really se traduce como realmente. Y bueno, good como bien. Realmente bien. Es para expresar un grado de bienestar bastante elevado. Really good. Siguiente tenemos great. 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 Que significa genial, maravilloso, grandioso, etc. Very good. Very good. Noten que la B chica en el inglés no es lo mismo que una B chica en español. En español decimos vaca o decimos vaso, vaso de agua, y pronunciamos la B chica como una B grande. Pero en el inglés existe una diferencia muy grande entre las dos Bs, entre la B grande y entre la V chica, que también se llama dentilabial. La B grande se pronuncia igual que en el español. B, como B de barco.
En cambio, la V chica, V es dentilabial. Si no saben cómo se pronuncia, busquen en internet, sean autodidactas y busquen en YouTube, en Wikipedia, donde sea, cómo se pronuncia la V chica del inglés. ¿Qué significa V dentilabial? ¿Y por qué es tan importante la diferenciación de estos dos sonidos en el inglés? Porque no es lo mismo decir very good que decir very good. Miren, si yo pronuncio very con B grande, y very, estoy diciendo, mm, estoy diciendo mora o frutilla, más o menos. Pero si yo digo very, hago énfasis en la B chica, very good, ahí recién estoy diciendo muy bien. Very good. Entonces no es lo mismo decir very good que decir very good. Al decir very good con B grande estoy diciendo otra cosa completamente diferente. Y así vamos a ver qué pasa con muchas otras palabras igual. Entonces, por favor, mucho énfasis en diferenciar esas dos letras. Es muy importante. Si tienen dificultades igual, busquen en internet, busquen en YouTube. Hay muchos tutoriales de cómo hacer el sonido dentilabial de la B chica. Así que investiguen y despejen sus dudas de esa forma. Siguiente tenemos good o fine. Ambos adjetivos significan bien. Good, fine. Siguiente tenemos well, que también significa bien. Well. Y tenemos un ok, que también significa bien, pero por sí sola es una palabra que suena un poco cortante, digamos. Entonces, no es muy recomendable responder con un simple ok, a menos que quieran sonar cortantes. Y por último tenemos un thank you. Thank you. Y bueno, más que una respuesta aislada, este thank you en realidad es un complemento a las anteriores respuestas. Entonces la podemos utilizar también en combinación. Igual que en español. Respondemos, ¿cómo estás? Bastante bien, gracias. ¿O cómo estás? Genial, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Lo mismo en inglés. How are you doing? Pretty good, thank you. How are you doing? Really good, thank you. How are you doing? Great, thank you. How are you doing? Very good, thank you. How are you doing? Good, thank you. O fine, thank you. How are you doing? Well, thank you. Y por último, how are you doing? Okay, thank you. Aunque ese último es un poco extraño, así que, como les digo, suena muy cortante decir solamente ok. Pero bueno, lo importante es que thank you es un complemento. Thank you. Thank you. Ahora, escúchame la pronunciación. Thank you. Thank you. No, no es una T normal como en español, no es un thank you. Tampoco es una T aspirada como thank you. Es un thank you. La TH en inglés tiene dos pronunciaciones diferentes, ¿ya? Pero en este caso, esta TH suena más o menos como una Z del español de España, ¿ya? Ubican si alguna vez han visto una película doblada al español de España, o si alguna vez han escuchado un español hablar, se habrán dado cuenta que ellos pronuncian la Z de cierta forma particular. No como nosotros que decimos zanahoria, ellos dicen zanahoria. Lo mismo entonces, la TH en inglés, en algunas palabras, porque en otras tiene otra pronunciación, pero en esta palabra, como es thank you, esa TH tiene el sonido de la Z del español de España, ¿ok? Entonces imagínense que reemplazan esta TH con una Z y listo, ya tienen toda la clave. En vez de TH, Z y thank you. Thank you. Así de simple. Respuestas de malestar. No es muy común. No es muy común responder directamente que estás mal a una pregunta de cómo estás. Pero sí es bueno aprender también. Así que vamos con ello. How are you doing? Bad. How are you doing? Bad. Escuchen la entonación, también traten de copiarla. Porque tenemos que igual demostrar con nuestra entonación que
pucha, estamos mal, estamos tristes, estamos terrible. Entonces, la entonación tiene que transmitir igual eso. Bad. Bad significa mal. Siguiente, really bad. Queremos enfatizar que estamos mal, entonces añadimos el really por delante del bad. Really bad. How are you doing? Really bad. Really bad. Suenen así, suenen tristes, suenen deprimidos. Siguiente, terrible. Terrible. How are you doing? Terrible. Terrible significa terrible. Siguiente, I could be better. I could be better. Escuchan mi entonación, tengo una entonación un poco pesimista, ¿no? Así de, I could be better. How are you doing? I could be better. O el siguiente que es, I'm not feeling well. I'm not feeling well. I'm not feeling well. O I'm feeling down. I'm feeling down. O también, I'm having a rough day. I'm having a rough day. I'm having a rough day. Y por último, I've been better. I've been better. Entonces la traducción está ahí al lado de cada frase, ¿no? Pero lo que me interesa es que escuchen la entonación y traten de copiar la entonación. Otra vez vamos a repetir. How are you doing? Bad. How are you doing? Really bad. How are you doing? Terrible. How are you doing? I could be better. How are you doing? I'm not feeling well. How are you doing? I'm feeling down. How are you doing? I'm having a rough day. How are you doing? I've been better. Etcétera. Muy bien. Siguiente, respuestas neutras, que no denotan ni bienestar ni malestar, sino un estado de ánimo neutro. Podemos responder as usual. As usual, que significa como siempre. ¿Qué más da? Igual que siempre. As usual. También tenemos un fine and you o un good and you. Este and you que viene después del fine o good and you significa literalmente y tú. Entonces es una pequeña frase que sirve para rebotar la pregunta a la otra persona. Si queremos preguntarles a ellos también cómo están, ¿no? O sea, como que how are you doing? ¿Cómo estás? Y dices fine and you, le estás diciendo bien. ¿Y tú? Bien, y tú le estás rebotando la pregunta, ¿no? Quieres saber también cómo está esa otra persona. How are you doing? Fine, and you? O, how are you doing? Good, and you? Entonces este and you pueden igual combinarlo con todos los demás, con todas las demás respuestas, tanto de bienestar como de malestar, etc. Miren, por ejemplo, una respuesta de bienestar combinada con thank you y combinada con and you. Digamos, esta, la primera. Vamos a hacer el ejercicio con pretty good. Te dicen, hi, how are you doing? Y tú dices, pretty good. Thank you. And you? De nuevo, pretty good. Thank you. And you? Ahí estamos diciendo literalmente, bastante bien, gracias. ¿Y tú? Esa sería una frase bastante completa que podríamos armar y sonamos bien, sonamos educados, sonamos amistosos y de paso si tenemos una buena entonación, entonces vamos a sonar muy, muy naturales. Pretty good, thank you, and you. O si quieren con una respuesta negativa, tipo I could be better. Hi, how are you doing? I could be better. Thank you, and you. Estamos diciendo, podría estar mejor. Gracias. ¿Y tú? Etcétera. Siguiente. Not too bad. Not too bad. Estamos diciendo, no tan mal. Pero tampoco tan bien. Estamos ahí nomás. Not too bad. No tan mal. Siguiente. I'm alright. I'm alright. I'm alright. Significa
Estoy, estoy tranquilo, estoy bien dentro de lo que se puede, estoy ahí, nomás. I'm alright, estoy bien, estoy tranqui. Siguiente, tenemos un so-so. Significa más o menos. So-so. ¿Cómo estás? Hi, how are you doing? Mm, so-so. Más o menos. Ni bien ni mal. Después tenemos un safe and sound. Ese es bastante coloquial. Significa sano y salvo. Es como decir, estoy bien. Estoy tranqui igual. No hay ninguna novedad, digamos, en mi vida. Safe and sound. Hi, how are you doing? Safe and sound. Thank you, and you? Ahí si se fijan he combinado el thank you y el and you. Después tenemos just vibing. Just vibing. Esto es algo bastante coloquial igual. Es muy usado entre los jóvenes en las redes sociales porque significa ahí vamos, significa ahí nomás, existiendo. Ni bien ni mal, estoy bien. O sea, ni bien ni mal, o sea, tranqui, digamos. Just vibing, just vibing. Ahora aquí miren, esta palabra vibing, si se fijan, tiene las dos V's. Tiene la V dentilabial y tiene la B labial, la B grande. Entonces, la forma correcta de pronunciar esta palabra es vibing, vibing, vibing. Ahora, si se fijan, otro pequeño detalle, si bien tenemos una I latina en esta palabra, una I se pronuncia de una forma, ay, perdón, una I se pronuncia de una forma y la otra I se pronuncia de otra forma. Escuchen bien. Vibing, vibing. La primera I se pronuncia como I, vibing. Y la segunda I se pronuncia más como una I normal o como una E si quieren. Vibing, vibing. Y bueno, hacemos otro pequeño paréntesis para explicar esto. Lo difícil del inglés quizás es un poco la pronunciación correcta de todas las letras, ¿ok? Existen muchas vocales, muchas consonantes que tienen sonidos muy diferentes al español, ¿ok? Pero no se asusten, esto no es complicado, es solamente un ejercicio de escuchar, repetir. Y así se te pega. La lengua es inteligente, la lengua tiene memoria. Mientras más practica uno, mientras más repite, escucha, repite, más uno se acostumbra a los nuevos fonemas que tiene un idioma nuevo. Y pasa lo mismo en cualquier idioma que quieran aprender. Pasa en el francés, pasa en el chino, pasa en el ruso, pasa en el alemán. Siempre va a haber sonidos nuevos que van a aprender, aparte del español, aparte de los sonidos que tiene el español. Incluso idiomas tan parecidos al español como el italiano, como el portugués, por ejemplo, tienen fonemas muy distintos al español. Entonces ahí de nuevo entra la idea, el consejo que les di, tengan mentes abiertas, sean receptivos con la nueva información y simplemente acóplense, súbanse al tren. Em, Ahora, si me preguntan por qué se pronuncia así y no se pronuncia todo igual, pues les vuelvo a decir, no tiene necesariamente una explicación, simplemente es así y tenemos que acoplarnos a esa realidad. Vamos a hacer más hincapié en esto de la fonética en clases posteriores, ¿ya? Cuando tengamos que hablar del alfabeto fonético internacional. Pero eso solo ha sido un pequeño paréntesis ahora. Entonces, no se asusten, el inglés no es difícil, tiene sus complicaciones al igual que cualquier otro idioma. Pero después por el resto, o sea, en cuanto a gramática, vocabulario, etcétera, el inglés es muy sencillo. No por nada es el idioma más hablado en el mundo. Es el idioma más usado en todo contexto, en negocios, en educación, en ciencia, en tecnología, en deporte, en arte, en todo, absolutamente todo el mundo. El idioma que le vas a hablar a un extranjero, ya sea de la China, de Rusia, de Japón, de donde sea, siempre va a ser el inglés. Entonces, no por nada el inglés es el idioma más usado actualmente. Es porque ciertamente es muy sencillo.
Solamente que en la pronunciación, quizás al principio al menos es un poquito complicado, pero no es imposible. Eso grábeselo en las mentes. No es difícil, no es difícil. Que sea diferente no significa que sea imposible o difícil. Perdón. Siguiente, vamos al tema de las presentaciones. ¿Cómo me presento yo ante los demás? Vamos a hacer un ejercicio de presentación personal con ciertos datos aquí que he subrayado, que ustedes solamente reemplazan estas palabras subrayadas por sus datos personales. Por ejemplo, en la primera oración, estoy diciendo hi everyone, estoy diciendo hola a todos, hi everyone, my name is Enrique Velasco. My name is Enrique Velasco. Estoy diciendo mi nombre es Enrique Velasco. Ustedes lo que hacen es reemplazar Enrique Velasco por sus nombres, ya sea que se llaman Laura Méndez, Pedro Pérez o Fernando Fernández, lo que sea. Solo reemplazan su nombre en esta oración y ya tienen una forma muy común de presentar su nombre. Hi everyone, my name is ta 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 ta. Siguiente, pueden decir su procedencia, de dónde son, dónde han nacido. I am from Cochabamba, Bolivia. Esto yo lo digo personalmente porque yo soy de Cochabamba. Si ustedes me están viendo de otras partes de Bolivia, sea de La Paz, de Oruro, de Sucre, de Tarija, lo que tienen que decir es I am from Oruro, Bolivia, reemplazando esta, esta información que está subrayada por su información verdadera, ¿no? Después tenemos la edad. Decir la edad igual es importante en una presentación y la forma correcta de decirla es I am 27 years old. I am 27 years old. Este 27 es mi edad, pero ustedes tienen que reemplazar este dígito con su edad verdadera, ¿no? Ahora, si tienen dudas de cómo decir los números, esto es algo que ya deberían saber desde el colegio. Contar del 1 al 100 mínimo es elemental. Y si tienen dificultades con eso, no nos vamos a detener en este curso a ver este tema de los números. Lo que les recomiendo es busquen información en internet, tutoriales en YouTube o PDFs, que hay a montones sobre los números en inglés, del 1 al 100 por lo menos. Y si pudieran, hasta el 1000, que tampoco es muy difícil, se los prometo. Entonces eso, después vamos a decir nuestras ocupaciones o profesiones, a qué nos dedicamos. Entonces yo digo, como parte de mi información personal, I'm musician, architect, and language teacher. I'm musician, architect, and language teacher. ¿Qué estoy diciendo? Soy músico, arquitecto y profesor de idiomas. Eso es lo que soy, a esto me dedico. Y ya saben, ustedes cambian esta información con lo que ustedes sea que se dedican. Si son estudiantes todavía o si ya son doctores, si ya son abogados, etc. Nuevamente les digo, si quieren saber cómo se dice su profesión en inglés, buscan ahí en traductor, buscan un PDF de profesiones en internet y reemplazan esa información con lo que ustedes sean. ¿Ok? Ya saben, tienen que ser autodidactas, tienen que buscarse sus propios medios. Estas clases son una guía para que ustedes eh, sean autodidactas en el aprendizaje. Siguiente, bueno, mi último dato de información, lo he añadido aquí, es hablar de tus pasatiempos. Un hobby. Hobby significa pasatiempo. Entonces digo, my favorite hobbies are, estoy diciendo, mis pasatiempos favoritos son reading books, listening to music, drawing, painting, and traveling. My favorite hobbies are reading books, listening to music, drawing, painting, and traveling. Estoy diciendo mis hobbies favoritos o mis pasatiempos favoritos son leer libros, escuchar música, dibujar, pintar y viajar. Ahí ustedes reemplazan toda esta información con su información real. Ya saben, si no conocen una palabra, la buscan en internet. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Saquen una captura a esto. Les doy 3 segundos. 1, 2, 3. Sáquenle la captura y reemplazan estas oraciones con sus datos personales y ya tienen una presentación de ustedes mismos. Bastante completa, bastante
bien hecha. Siguiente, tenemos un repaso breve a los pronombres personales del inglés y algunos detalles para aclarar, para recordar más que todo. Como les venía diciendo desde el principio, este tema es algo muy elemental que ya deberían estar arrastrando desde el colegio. Pero no importa si no se acuerdan, esta clase es precisamente para eso, para refrescar la memoria. ¿Qué son los pronombres personales? Son palabras pequeñas y cortas que reemplazan al sujeto de una oración. Si ustedes se acuerdan, en la estructura de una oración es sujeto, el sujeto y el predicado, ¿no? Así que nos han enseñado que se estructura una oración en español. En inglés es algo parecido, digamos, porque también existe un sujeto, también existe un complemento de la oración donde está el verbo, donde está el adjetivo, etcétera. Pero parte del sujeto es el pronombre. El pronombre reemplaza al sujeto de la oración, a quien hace la oración. En inglés tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Se acuerdan que hace rato cuando les dije thank you, que la TH tiene dos pronunciaciones en inglés? En el thank you, esta TH tiene una pronunciación como Z. En cambio, en esta palabra que es they, TH. También es TH, pero no se pronuncia como they, como en el thank you. Esta TH aquí se pronuncia más como una D, perdón, como una D de dedo. They, ¿ok? Más o menos, es como un they. Esos son los pronombres personales en inglés. Memorícenlos, es muy elemental, muy básico. I significa yo, you significa tú, he significa él, she, ella, it, esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? He es él para personas en género masculino, para hombres, él. She para mujeres, ella, para personas. En cambio, it se utiliza para animales. Si bien el animal es macho o es hembra, se dice it sin importar su sexo y es lo mismo. Aunque también es bastante común referirse a nuestras mascotas, por ejemplo, con she o con he, depende si es macho o hembra, pero por lo general si es un animal cualquiera, un animal silvestre, un animal de granja, etcétera, con decir it más que suficiente, ¿ok? Este it también funciona para otros objetos como el clima, la hora u otros objetos más. We significa nosotros y nosotras también. Entonces en inglés no existe la diferenciación de género en los pronombres plurales. We significa tanto nosotros como nosotras. You significa tanto vosotros como vosotras o ustedes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, este you, el segundo pronombre, es el mismo que este you, el penúltimo. Es lo mismo, sin embargo, significan dos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí? You significa tanto tú como ustedes. Es la segunda persona, pero el primero es en singular y el segundo you es en plural. ¿Cómo se diferencia en la pronunciación? No. En la escritura, no. Es exactamente lo mismo. Lo único con lo que se diferencia es en el contexto. Si hay un contexto que denota singularidad, entonces es obvio, sobreentendido, que nos estamos refiriendo al you singular, el tú. Si en el contexto de la oración hay algo que sobreentiende pluralidad o muchas personas, entonces tenemos sobreentendido que estamos hablando del you plural, ustedes. Nuevamente les digo, si les parece un poco extraño esto, no se compliquen mucho, vamos a ir más adelante y vamos a entender mejor. Ahora, ¿qué es el verbo to be? El famoso verbo to be. Significa ser o estar. Ser o estar. En español tenemos esa diferenciación de ser y estar. Yo soy o yo estoy. En cambio, en inglés es lo mismo decir I am, significa tanto yo soy como yo estoy. No existe esa diferenciación de ser o estar como tenemos en el español. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginarnos
angloparlante, ya sea a un americano, a un gringo, digamos, que quiere aprender español y quiere aprender, ok, ¿cómo se dice to be en español? Y le decimos, bueno, en español, para el verbo to be tenemos dos formas de decir. Tenemos ser y tenemos estar. Y, y el gringo va a decir que, pero ¿por qué tienen dos palabras diferentes para decir lo mismo? Y bueno, ahí quizás como hispanohablantes no vamos a saber bien cómo explicarle por qué existen dos formas de decir lo mismo, qué sé yo. Y eso es algo que le va a resultar un poco difícil, un poco extraño a nuestro gringo. Entonces, pero bueno, ¿qué más va a hacer? Es lo único que tiene que hacer es aprender y acostumbrarse, porque así es el español y punto. Entonces, cada vez que ustedes vean una situación así, quiero que hagan ese ejercicio de imaginarse la misma situación a la inversa. Así como a nosotros nos cuesta aprender un idioma extranjero, a un extranjero también le cuesta aprender nuestro idioma. Tenemos que ser todos tolerantes y comprensivos los unos con los otros y tomar las cosas tal como son. En este caso, el inglés nos ha simplificado la vida porque ya no tenemos que pensar en dos verbos diferentes para la misma palabra, ser y estar. Simplemente es to be y punto. Ser o estar. Ser o estar. Ahora, el verbo to be, igual que todos los verbos, se conjuga. La conjugación, ¿qué es la conjugación? La conjugación es cómo cambia un verbo dependiendo del pronombre. En español tenemos, por ejemplo, el verbo comer, ¿no ve? Verbo comer está en infinitivo, porque termina en er, comer. Pero si lo quiero conjugar a todos los pronombres, no puedo decir yo comer, tú comer, él comer, nosotros comer, etcétera, ¿no ve? Porque eso no es conjugación. La conjugación es cambiar el verbo en función a los pronombres. ¿Y cómo se conjugará el verbo to be en inglés? Es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Ahora, ¿por qué hago tanta comparación con el español? Básicamente es para demostrarles lo fácil que es el inglés comparado con el español. Si nosotros ya sabemos hablar español, aprender inglés tiene que resultarnos fácil, de cierta forma. Entonces la conjugación en el inglés es un poco más sencilla, bastante más sencilla diría yo, comparado con el español. Para I es am. I am. I am. I am significa yo soy o yo estoy. You are. You are. Tú estás o tú eres. You are. He is. She is. It is. Él es, ella es, esto es. O él está, ella está, esto está. Después tenemos los plurales. We are, you are, they are. Nosotros somos, nosotros estamos, ustedes son o ustedes están y ellos son, ellas están. Eso, entonces esta tabla de aquí, am, are, es, are, son las conjugaciones del verbo to be para cada pronombre personal del inglés. Así de sencillo, así de fácil, sin más complicaciones. Ahora tenemos ya para ir terminando en la estructura gramatical número 1, que es lo que vamos a, igual para algunos quizás aprender, otros solamente van a recordar, que es una estructura gramatical. Vamos a tener el presente simple. El presente simple, el presente simple es un verbo gramatical, perdón, es una estructura gramatical muy básica que está muy presente en muchos idiomas. En español también tenemos presente simple, pero en este caso en el inglés vamos a hacerlo solamente con el verbo to be. También existe presente simple con otro tipo de verbos, pero el verbo to be es más importante, así que solo nos vamos a enfocar en el to be por esta clase. Y vamos a ver para qué sirve el presente simple. El presente simple o simple present tense, así como ese es su nombre en inglés, simple present tense. Bueno, ya sonó mi alarma para recordarme que ya casi es una hora, así que nos vamos a apurar un poquito.
Es un tiempo verbal que se usa para expresar muchas cosas. Aquí dice, se usa para describir estados de ánimo, se usa para nombrar características, para nombrar identidades, para hablar de la hora y el clima, para hablar de situaciones permanentes o generales. Aquí dice nota, es uno de los verbos más importantes en inglés y se usa en afirmaciones, negaciones y preguntas. Vamos a ir desarrollando un poco esto. Presente simple, con el verbo to be. ¿Para qué hemos dicho que se usa? Para todas estas cosas. Vamos a ir desglosando una por una. Para hablar de estados de ánimo. Para expresar emociones o sentimientos. Si quiero decir yo estoy feliz, yo estoy triste, yo estoy enojado, yo estoy contento, yo estoy sorprendido, yo estoy temeroso, etc. Cuando hablamos de emociones, tenemos que pensar automáticamente que tenemos que formar nuestra oración con el verbo to be. I am happy. I am happy. Happy es un adjetivo calificativo que significa feliz. Y I am significa, ya saben, ¿no ve? Yo soy o yo estoy. En este caso se traduce más correctamente como yo estoy. Yo estoy feliz. Aquí he dejado la tablita de las conjugaciones para no perderlos en esta parte. Para que estén familiarizándose con la correcta conjugación para cada pronombre. I am happy. Estoy feliz. O she is sad. Ella está triste. Estamos hablando de estados de ánimo. Pero también tenemos descripciones de características físicas o psicológicas de una persona. He is tall. Él es alto. They are kind. Ellos son amables. Tanto alto como amable, tall y kind, son características físicas o psicológicas de determinadas personas. Entonces, vayan notando que este verbo to be sirva para hablar de situaciones permanentes que quizás no van a cambiar en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, una característica física de alguien que es alto, por ejemplo, no es algo que vaya a cambiar casi nunca, ¿no? No es que esa persona vaya a decrecer y volverse chiquita. Si alguien es alto, si alguien es pequeño, si alguien es rubio, si alguien es moreno, si tiene los ojos verdes, cualquier cosa que describa una característica física de alguien es una situación permanente que no cambia o que al menos en cierto tiempo muy largo no va a cambiar. Entonces tenemos esa situación, tenemos que identificarla y automáticamente relacionarla con el uso del verbo to be. Y lo mismo si es una característica psicológica de alguien. They are kind, ellos son amables. O eres amable o no eres amable, así de simple. No es que eres amable un día y eres mala persona al día siguiente. Eres amable de nacimiento o no. Entonces, they are kind, decir que ellos son amables es decir que ellos suelen ser amables todo el tiempo. Y eso no suele cambiar. Identidad. También el verbo to be. La identidad también va con la estructura del verbo to be. ¿Qué es la identidad? Son básicamente los datos que conforman tu persona. Puede ser tu profesión, tu ocupación, tu edad, tu procedencia, todo eso forma parte de tu identidad. Entonces, vemos una situación en la que tenemos que hablar de identidad y decimos, ya, entonces relacionado con el verbo to be, to be, to be, to be, to be. I am a teacher. I am a teacher. O simplemente I am teacher, sin el artículo a. Significa soy profesor. She is a student. She is a student. Ella es estudiante. Estamos hablando de profesiones, ocupaciones. Entonces también son situaciones permanentes. Eres profesor. Y bueno, no creo que mañana ya no seas profesor. Vas a ser profesor toda tu vida. Ella es estudiante. Quizás algún día deje de ser estudiante cuando ya sea profesional, ¿no? Pero va a ser un periodo largo. Entonces, por el momento, para nuestro presente simple, esta situación es algo permanente. Entonces, es parte de tu identidad. Entonces, verbo to be. She is a student. O I am a teacher. Y si quieren, hagan el mismo ejercicio con todos los pronombres. Vamos a agarrar teacher. I am teacher, you are teacher, he is teacher, she is teacher, it is
Bueno, no, con este pronombre no, porque, bueno, no hay animales u objetos que puedan ser profesores. Siguiente, we are teachers, you are teachers, they are teachers. Ahora, ¿por qué estoy diciendo teachers en plural? Pues porque sus pronombres son en plural, ¿no? We are teachers. No puedo decir we are teacher, porque teacher es singular. Si quiero volver esta palabra como en plural, tengo que añadirle una S al final, es igual. Imagino que ya saben ustedes. Teachers. We are teachers. You are teachers. Ahora aquí está la diferencia que les decía entre el primer you y el segundo you. El primer you are teacher, tiene un sustantivo en singular, teacher. Y como es singular, tenemos que sobreentender que estamos refiriéndonos al primer you, que es you singular. Tú eres profesor singular. Tú eres profesor. You are teacher. You are a teacher. Y si por otro lado tenemos teachers en plural y decimos you are teachers, el contexto de la oración nos está diciendo que nos referimos a un sujeto en plural, al pronombre en plural, you are teachers, ustedes son profesores. Entonces ahí ya tenemos el contexto de que estamos en plural, ya con eso diferenciamos cuál de los you estamos usando, así de fácil. Otra situación, situaciones generales, para hablar sobre cualidades que son permanentes y no cambian. Tenemos aquí la edad como ejemplo y la procedencia, la nacionalidad. Si bien la edad es algo que va a cambiar de aquí a un año, es algo que es permanente por ahora, para nuestro presente y durante todo un año, la edad forma parte de nuestra identidad, entonces tiene que ir con el verbo to be. I am 27 years old. I am 27 years old. En inglés, la forma correcta de decir la edad es I am, que es con el verbo to be. No es como en el español, que en español decimos yo tengo 27 años. En el inglés no decimos yo tengo, que sería como I have 27 years old. No decimos yo tengo 27 años. En el inglés lo que decimos es yo soy o yo estoy 27 años. Como yo soy 27 años. Entonces en el inglés la edad es algo que uno es, no que uno tiene. Y la procedencia, you are from Brazil. You are from Brazil. Tú eres de Brasil. Ahora, sí, esto sí es algo que no va a cambiar, ¿no? A menos que uno se nacionalice de otro país, pero del lugar de donde has nacido es prácticamente el lugar de toda tu vida, ¿no? You are from Brazil. Tú eres de Brasil. Bueno, puedes vivir en cualquier otro país, pero donde has nacido es en Brasil. Entonces, verbo to be, allá tenemos. Ay, la hora ya nos estamos pasando un poquito. Para hablar del clima y de la hora también utilizamos el verbo to be. Ahora sí utilizamos más el it. It. ¿Por qué? Porque it reemplaza, acuérdense, a un objeto, algo inanimado, a un objeto inanimado. No es una persona, sino es un objeto. La hora, por ejemplo, no es una persona, es un sustantivo inanimado. El clima también es algo inanimado, no tiene vida, no es una persona, es un objeto, una cosa, si quieren. It is, it is 5 o'clock, son las 5 en punto. O it is cold today, hoy hace frío. Estamos hablando de la hora y del clima, con el verbo to be también. Y listo, eso era todo por hoy, todo nuestro recordatorio de todos los temas importantes. Mañana ya vamos con nuevos, bueno, no mañana, sino hoy, pero en la noche, con nuevos temas, nuevas lecciones, etcétera. Y lo que tenemos es una pequeña tarea que para los que no han podido completar el Google Forms sigue abierto ahorita, así que pueden ir entregando sus tareas. Hoy día en la noche recién lo voy a cerrar. Lo que tienen es esto, pueden sacarle una captura a esto para guiarse la tarea. Tiene 5 secciones la tarea y un extra más les he dado, una tarea extra que es conseguir un PDF con 100 sustantivos en inglés y sus traducciones.
Ahora, estos PDFs que yo les voy a pedir cada clase que consigan, que busquen, que investiguen, etcétera, todo eso va a formar parte de su propia biblioteca. Lo que yo les quiero enseñar a ustedes es a organizar todo el conocimiento que vayan adquiriendo en el taller en archivos, en bibliotecas y todo lo necesario que sea para que ustedes vayan construyendo así, si quieren, ladrillo a ladrillo, su propio aprendizaje. Más allá de yo darles el PDF de las diapositivas estas y todo lo demás, más allá de eso, lo que a mí me interesa es que ustedes mismos se busquen los modos y las formas para crear su propia biblioteca de archivos, de PDFs y de todo lo demás, dependiendo a lo que vayamos a ver clase por clase, porque una cosa es buscar PDFs hacia lo loco y sin sentido, y otra cosa que es básicamente la meta de esta clase es que hay un facilitador, hay un instructor, un profesor de idioma que soy yo, que les dice clase por clase qué es lo que tienen que investigar en específico, qué es lo que tienen que conseguir, etcétera, para ir complementando el conocimiento adquirido de cada clase. Entonces, en esta ocasión, les pido esto, que consigan un PDF con 100 sustantivos y se lo guarden en su computadora. Estudienlo, traten de memorizar lo más posible, pero no tienen que subir ni mandar a ningún lado, no tienen que mandármelo a mi WhatsApp, no tienen que subirlo a ningún Classroom ni nada, porque no es algo que se tenga que revisar, ¿ok? No es algo que yo tenga que calificar, porque si van a conseguir un PDF de internet, no es algo que yo vaya a juzgar como bien o mal, simplemente tienen que conseguirlo para ustedes y punto. No es algo con nota, ¿ok? Es un extra. Lo que sí tiene nota es este Google Forms, que sí les va a dar su nota automáticamente apenas llenen el formulario. Así que eso es todo por hoy, muchachos. Me despido aquí. Nos vemos esta noche a las 7 y bueno, eso sería todo por hoy. No olviden hacer su tarea, conseguir sus PDFs y todo lo demás, ¿ok? Bye guys, see you tonight. Bueno, no voy a decir see you tomorrow porque tomorrow significa mañana. See you tonight. Nos vemos esta noche. Bye bye.